Sendas que conducen al poder, por A. W. Tozer. Capítulo 1. Sendas que conducen al poder. El evento más grande de la historia ha sido la venida de Jesucristo en carne humana, para vivir en la humanidad y morir por ella. Después de el acontecimiento de mayor importancia ha sido el surgimiento de la Iglesia, para encarnar la vida de Cristo y difundir el conocimiento de su salvación por todo el mundo. No fue una tarea fácil la que enfrentó la Iglesia cuando descendió del aposento alto, la misión de llevar adelante la obra de un hombre del cual se sabía que había muerto como criminal, y aún más, de persuadir a los hombres que él había resucitado de los muertos y que era el Hijo de Dios y el Salvador, estaba desde el principio por su naturaleza condenada al fracaso. ¿Quién creería esta fantástica historia? ¿Quién pondría su fe en alguien a quien la sociedad había condenado y crucificado? Si la Iglesia hubiera quedado abandonada a su propia suerte, ya estaría muerta, como les había sucedido a un centenar de sectas abortivas que habían aparecido antes de ella, y no hubiera dejado nada para que recordaran las futuras generaciones. El hecho de que la Iglesia no pereció se debió por completo al elemento milagroso que había dentro de ella. Ese elemento fue provisto por el Espíritu Santo que descendió sobre ella el día de Pentecostés con el fin de darle el poder que necesitaba para su tarea. Porque la Iglesia no era una organización ni un movimiento, sino una encarnación tangible de energía espiritual. Ella realizó dentro de un tiempo notablemente corto unos prodigios de conquista espiritual tan grandes que nos quedamos completamente sin explicación, a menos que consideremos la participación divina. En resumen, la Iglesia comenzó con poder, se movió con poder y siguió hasta donde tuvo poder. Cuando ya no tuvo poder de Dios, se enterró en busca de seguridad y trató de conservar lo que había logrado. Pero las bendiciones que ella tenía eran como el maná. Cuando trató de guardarlas para el otro día, criaron gusanos y se pudrieron. Es así como hemos pasado por el monasticismo, el escolasticismo y el institucionalismo, los cuales son indicaciones de lo mismo, la ausencia del poder espiritual. Cada vez que ha habido un retorno al poder del Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia se ha registrado un avance en alguna parte, una nueva proclamación del Evangelio de vida, y toda disminución de poder ha dado lugar al surgimiento de alguna clase de mecanismo para la conservación y la defensa. Si este análisis es razonablemente correcto, entonces hoy nos encontramos en un estado de muy baja energía espiritual, pues no puede negarse que la Iglesia moderna se ha enterrado hasta sus oídos y está luchando desesperadamente para defender el poco terreno que le queda. Carece del discernimiento espiritual necesario para saber que su mejor defensa es tomar la ofensiva, y está tan lánguida que no podría poner en práctica este conocimiento aunque lo entendiera. Si hemos de avanzar, tenemos que poseer poder. El paganismo está reduciéndole lentamente este terreno a la Iglesia, y la única respuesta de ella es un operativo ocasional que pudiera describirse como una leve contracción de los músculos morales. Estos operativos llegan hasta los titulares y tal vez aún lleguen a merecer un reporte gráfico en la última página, pero lo que logran en el sentido duradero es muy poco y pronto se olvida. La Iglesia tiene que tener poder y llegar a ser formidable, peligrosa, si ha de volver a obtener su prestigio y proseguir hasta hacer que su mensaje sea tan revolucionario y conquistador como lo fue en otros tiempos. Puesto que la palabra poder tiene muchos usos y abusos, permítaseme explicar lo que quiero decir con ella. Primeramente, me refiero a una energía espiritual de suficiente voltaje como para producir otra vez grandes santos, el tipo de crecimiento cristiano, blando e inofensivo, que hay en nuestra generación, no es más que un triste ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer cuando opera con poder. El acto de aceptar a Cristo, que está desprovisto de emoción en el día de hoy, se parece muy poco a las conversiones tormentosas de los tiempos bíblicos. Necesitamos el poder que transforma, que llena el alma con una dulce intoxicación que hace que un perseguidor de la Iglesia quede fuera de sí con el amor de Cristo. Hoy tenemos santos teológicos que pueden y tienen que probar que son santos, apelando a citas del griego original. Necesitamos santos cuyas vidas proclamen que ellos son santos y que no necesiten acudir a la concordancia para lograr autenticidad. En segundo lugar, me refiero a una unción espiritual
que dé un ambiente celestial a nuestra adoración, que endulce nuestros lugares de adoración con una presencia mística. En tal santo lugar, los sermones ostentosos y las personalidades modernizadas se sentirán fuera de lugar, como si fueran una vergüenza para el Espíritu Santo, y el énfasis se hará en lo que corresponde, en el mismo Señor y en su mensaje. Luego, cuando hablo de poder, me refiero a aquella cualidad celestial que distingue a la Iglesia como una institución divina. La más grande evidencia de nuestra debilidad en estos días es que ya no hay nada terrible o misterioso en nosotros. Se han dado explicaciones acerca de la Iglesia, de la señal más segura de su caída. Pareciera que hoy no hay nada que no lo puedan explicar la psicología y las estadísticas. En la iglesia primitiva se reunían en el pórtico de Salomón y sentían de una manera tan grande la presencia de Dios que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. El mundo veía el fuego que había en ese bosque y se detenía a mirar con temor, pero nadie le tiene temor a la ceniza. Hoy los atrevidos se acercan hasta donde les place, aún le dan palmaditas por la espalda a la moderna esposa de Cristo y se vuelven vulgarmente familiares. Si alguna vez hemos de volver a impresionar a los hombres no salvos con un saludable temor de lo sobrenatural, es preciso que experimentemos una vez más la santa dignidad del Espíritu. Tendremos que tener de nuevo el misterio que inspira temor, el cual viene sobre los hombres y las iglesias cuando éstos están llenos del poder de Dios. Además me refiero a aquella energía eficaz que Dios ha derramado, tanto en tiempos bíblicos como posteriores, sobre la iglesia y sobre las circunstancias que la rodearon en su primera andanza y lucha en este mundo, que la hizo fructífera en el trabajo e invencible ante sus enemigos. ¿Milagros? Sí, y a usted le gusta esta palabra. Respuestas a la oración, providencias especiales, todas estas cosas y más, todo está resumido en las palabras del evangelista Marcos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16:20. Todo el libro de los Hechos y los más nobles capítulos de la historia de la Iglesia que se han escrito desde los tiempos del Nuevo Testamento son una extensión de este versículo. Palabras como las que encontramos en Hebreos 2:4 constituyen una reprensión para la Iglesia incrédula de nuestros días, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Una iglesia fría está obligada a interpretar tal lenguaje. Ella no puede entrar en este asunto, así que se disculpa dando explicaciones. No se requiere ni un pequeño malabarismo, ni siquiera unas pocas declaraciones para las cuales no haya base bíblica, sino que cualquier cosa sirve para cubrirnos el rostro y dejar nuestro ego inalterado. Tal exégesis tan solo es un refugio para la ortodoxia incrédula, un escondite para una iglesia que está tan débil que no puede sostenerse. Nadie que tenga conocimiento de los hechos puede negar la necesidad de la ayuda sobrenatural en la obra de evangelización mundial. Estamos colocados en una situación tan desesperadamente inferior ante la fuerza superior de este mundo que en el caso nuestro significa o depender de Dios o sufrir la derrota. El cristiano que sale a trabajar sin fe en los milagros regresará sin fruto. Nadie debe arriesgarse a tratar de hacer lo imposible hasta que haya recibido el poder del Dios de lo imposible. Nuestra garantía es que el poder del Señor esté allí. Por último, cuando hablo del poder me refiero a la inspiración divina que mueve el corazón y persuade al oyente para que se arrepienta y crea en Cristo. No es la elocuencia ni la lógica, no es la argumentación, no son estas cosas, aunque lo que es pudiera ir acompañado por cualquier de ellas o por todas. Es más penetrante que el pensamiento, más desconcertante que la conciencia, más convincente que las palabras. Es el milagro sutil que se produce después de la predicación inspirada por el Espíritu Santo, una misteriosa operación del Espíritu sobre el Espíritu. Tal poder tiene que estar presente hasta cierto punto para que cualquiera pueda ser salvo. Es la capacitación máxima sin la cual ni la persona más honesta que busque la salvación podrá hallar la fe salvadora. Puesto que eso es así, tendremos tanto éxito según tengamos poder, ni más ni menos. La falta de fruto a lo largo de un periodo demuestra la falta de poder. Esto es tan cierto como el hecho de que las chispas se levantan. Las circunstancias pudieran obstaculizar la obra temporalmente, pero nada puede resistir o levantarse durante largo tiempo contra el puro poder de Dios. Oponerse a este glorioso poder cuando es derramado sobre los hombres sería como luchar contra el sinuoso rayo.
Este poder salvará o destruirá. Será un olor de vida para vida o de muerte para muerte. Dios dijo: recibiréis poder. Es una promesa y una provisión de Dios. Lo demás depende de nosotros.